Y hoy, hoy vamos a estar conversando sobre los métodos cualitativos para los procesos de localización. Entendiéndose que no son los únicos, que vamos a ver los cuantitativos, vamos a ver el cuantitativo. Recuérdense que acá yo me manejo a través del libro que les comenté, siempre se me olvida el nombre del autor, pero la próxima clase se lo digo, que de por sí es de donde yo extraje, o sea, las guías que yo les entrego vienen de ese libro. ¿Ok? Entonces, allí de alguna u otra forma resumen, o desde mi punto de vista resumen, los métodos que aunque ya algunos de repente ya nos pareciera que no se utilizan, sí se siguen utilizando. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de método cualitativo, ¿verdad? Nos debemos enfocar o debemos imaginar que estamos hablando de todo aquello que es subjetivo, intangible, es como complicado poder desgranar de los factores primarios y específicos. Porque si hablamos de la materia prima, pues la mayoría de las personas saben, y específicamente nosotros como ingenieros, sabemos cómo enfocarnos en la parte de materia prima, transporte, mercado, pero hay situaciones, como hablamos en la clase pasada, de factores específicos que influyen en una localización, ¿verdad? Y que no son considerados porque hay metodologías que no la toman bien. O sea, por la misma esencia de la metodología no la pueden tomar en consideración. ¿Ok? Entonces, hoy específicamente estaremos conversando, como les dije al principio, de métodos cualitativos. O sea, nos vamos a enfocar en las cualidades que puedan estar, sin dejar a un lado todo lo que tiene que ver con los factores que estuvimos observando. O sea, o hablando de las clases pasadas, que eran los factores primarios, las clases pasadas, que eran factores primarios y factores específicos. ¿Okay? Entonces, en este sentido, pudiéramos iniciar con el método de asociación. ¿Qué nos indica este método de localización de plantas por asociación, verdad? Por asociación aparente. Nos invita a que de alguna u otra forma podamos localizar una planta tomando en consideración, ojo, muy importante, eso se los he dicho y se lo voy a seguir diciendo, la preparación, la investigación, el análisis que puedes tener tú como ingeniero, analista, coordinador, supervisor, representante de un proyecto, como ustedes lo quieran llamar. Es importante tener conocimiento, es decir, investigar, asesorarse. Y por supuesto, si lo puedes hacer con un staff, mucho mejor. ¿Por qué? Porque así minimizamos los factores, pudiéramos decir, de riesgo. Entonces, en este proceso de metodología cualitativa de asociación aparente, ¿qué busca el analista? En función a lo que conoce, en función a lo que va a localizar, a la planta que va a localizar, ¿verdad? Entonces comienza a ubicar, valga la redundancia, locales o localizaciones o áreas de lugares podríamos, como llamamos aquí, como zonas industriales, como avenidas, como calles, en donde esté una unión o una reunión o una organización de empresas que tienen que ver con la misma. Un ejemplo, ¿verdad? Sencillito de cómo yo pudiera localizar el rubro de tortas, ¿no? La mayoría aquí sabemos que si vamos a comprar una torta, ¿a dónde vamos? Vamos a ver. Para 17, profe. Así es, Julio. Allá nos vamos. Entonces, allá están vamos a decirlo entre comillas nuevamente, como que las empresas
yo las llamo empresas porque al final son empresas, ¿no? Organizaciones, aunque sean pequeñas o no sea una industria muy grande, como estamos acostumbrados a ver en la zona industrial, lo que es La Doña y Cosita Rica, ¿no? Hay muchos más, pero esos dos nombres son, vamos a decirlo así, los más emblemáticos. Cuando uno va y voy a comprar torta, voy para Cosita Rica o a La Doña, aunque no vayas a Cosita Rica o no vayas a La Doña. Pero eso es un ejemplo de localización de asociación aparente. O sea, ya la mayoría de las personas automáticamente nuestro cerebro hace ¡pum! Torta igual a me voy para el centro, me voy para 17 meses. Entonces, ¿cómo llegan ellos a esa posición, a esa localización? Por supuesto, porque conocen del rubro, saben en dónde se pueden desenvolver, han observado o de repente ya han tenido ese proceso de, no, mira, aquí sí, este es el punto, aquí estoy. Y si se dan cuenta, no es que una sea más o menos que la otra en esa situación de torta, sino es que allí es el punto automático donde las personas van. Eso es igual como las zonas industriales acá, ¿no? ¿Dónde voy a colocar una industria grande? No me voy a ir para el centro, aparte de que implica muchas otras cosas, ¿no? Tengo que chequear qué tipo de empresa soy, cuál es mi radio de acción, quiénes están a mi lado, porque yo no puedo colocar una empresa industrial gigantesca al lado de una residencia, ¿sí o no? Eso es importante también observarlo. Otro ejemplo sencillo de localización, claro, esta no la localizaron así, pero igual es un proceso, un factor importante que tiene que ver con la cementera. Una cementera lejos de una cantera es como, ¿para qué? ¿Sí o no? Entonces, es importante que vean que aquí el factor o los aspectos más resaltantes son que la persona que vaya a hacer la localización tenga conocimiento. 2, que de alguna u otra forma ya conozca ciertas áreas en donde se agrupan las empresas o las organizaciones que se parezcan a mí, hablando como empresa, ¿no? En sí. Esa es la parte de esta metodología. La otra metodología es la de factores dominantes. Cuando tú vas a hacer una localización, ¿qué buscamos? Buscamos, como les dije la premisa, minimizar costos y maximizar ganancias. Entonces, algo que nosotros tenemos que meterlo acá, que es como el factor que busca la mayoría de las empresas. Minimicemos costos y maximicemos ganancias. ¿Okay? Entonces, cuando vamos a este tipo de metodología, nos enfocamos en hacemos una evaluación de, por supuesto, de los factores primarios y específicos. Muchas veces esos factores pueden ser intangibles, subjetivos, ¿verdad? Como aspectos legales, y yo lo hablo de manera general, en aspectos generales, pero, en aspectos legales. Pero dentro de los aspectos legales hay, bueno, ustedes pueden imaginarse, buscamos un abogado y aquí nos cuenta que pasamos la hora, las 2 horas, de qué tantos aspectos puede tener una empresa a nivel legal. No solo de los que podamos conocer, de mano de obra, del terreno, si es importadora, exportadora, nada. Infinidad de cosas. Entonces esos aspectos muchas veces por desconocimiento o por sencillamente no ser tomados en consideración, influyen los costos del momento en que estoy haciendo la evaluación o los costos a futuro, ¿no? Que también hay que tenerlos presentes. Entonces, desde allí, yo evalúo qué costos son los que predominan y esos factores son los que me van a incidir con mayor fuerza en la localización. Un ejemplo que dice la lectura o el libro es el CIDETUR, que por ejemplo una siderúrgica no puede estar sin materia prima y sin agua. Entonces, esa evaluación
Si yo la hago, yo me voy a ir a la localización por esa situación. Ejemplo lo tenemos aquí también con Cidetur. ¿Dónde está Cidetur? Cidetur está en toda la avenida. ¿Por qué razón? Porque por supuesto está una toma presente, ahí entre comillas, pues podía haber agua constantemente, no había estas situaciones. Entonces, podemos tomar en consideración esos puntos y esos aspectos. ¿Ok? Otro ejemplo que pudiéramos traer a colación, los mismos empresas de jugo. Las empresas de jugo se mueven y más de alimentos también a través del agua, o sea, por agua. Todas las empresas requieren agua, pero unas más que otras, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer jugo, tengo que tener un proceso de limpieza importante y no tengo agua, ¿cómo yo voy a localizar una empresa, por ejemplo, en Apure? Entonces ustedes dicen, ¿qué pasó aquí? Por eso es muy importante. El factor predominante acá es la investigación, el conocimiento, el intercambio de ideas con un staff. O por lo menos yo lo veo así, ¿ok? Porque también lo viví. ¿Cómo vamos hasta aquí? Los escucho, los leo. Hoy vamos a hablar solo de los métodos cualitativos, ¿ok? Porque el método cuantitativo es el que va para el examen. Ese sí es una clase solo para eso, para ellos, para hacerles el ejercicio y eso. ¿Ok? Los escucho, los leo. No estamos dormidos todavía. Bueno. ¿O se entiende todo perfectamente? Profe. Sí, Joan. Profe, tengo duda estaba leyendo la planificación y ahí habla sobre un proyecto en equipo para entregar el 25, que habla de los temas que está explicando. No. Recuérdense que nosotros cambiamos 25 porque el 25 era la fecha que teníamos predispuesta para dar clase, ¿no? Sin embargo, no va a ser así. Ya recuérdense que nosotros nos vemos son los sábados, ¿no? Yo tendría que reorganizar la fecha y les volvería a enviar el programa como tal. Okay, pero ya no es para el 25. Ok, pero ¿cómo sería la actividad? Que La actividad tiene que ver con esta metodología, que es la última metodología, que es comparación por puntos. Yo les voy a explicar y ustedes en equipo, ¿verdad? Van a generar como una especie de proyecto. Van a tomar un rubro, yo les voy a designar el rubro y ustedes entonces van a comenzar a disgregar cómo es esa empresa, dónde posiblemente puede estar ubicada. Ese es el fin de la metodología, que no se las voy a dar hoy. Yo creo que yo tengo ya un ejercicio que se los di a los muchachos del semestre pasado y creo que lo tengo grabado por video, no chequeé eso. De ser así, yo se los voy a enviar en la semana. ¿Por qué razón? La semana que viene tengo que hacer un chequeo médico, o sea, de sangre, pues tengo que hacer una evaluación de insulina el sábado, conjuntamente con mi hijo. Entonces, no voy a poder dar la clase. Entonces, para no atrasarnos, yo les voy a enviar los videos, si están allí, ojo. Si están allí, se los envío, ustedes lo revisan, lo ven, y entonces la actividad estaría enviándose para el otro fin de semana. No sé qué día es ese, ya va. 15, 16, 17, 21, 22. Creo que es 29. Por favor, voy a revisar aquí. Sí, el 29, profe. Sí, ok. Estarían enviando el trabajo para el día 29. Y para el día 29 estaríamos hablando de los métodos cuantitativos. Y luego de allí, sí vendría el examen. ¿Ok? Recuerden que el examen es presencial para quienes están aquí. Para quienes no están, pues eso será... ¿Cómo se llama? Estoy autorizada para hacerlo vía online. No sé, bueno, pero eso se planificará de otra manera. Pero los chicos que estamos acá en Venezuela, lo vamos a hacer en presencial. Ese sí día lo haríamos un jueves, porque el fin de semana no creo que me preste la universidad. Y de paso,
creo que está muy sola. Entonces, bueno, cuestión de planificar. ¿Ok? ¿Sí quedaste claro, Joan? Sí, profe, ya toca que pase bien los lineamientos y ahí saldrán las preguntas. Perfecto. Ajá, ¿cómo vamos hasta aquí? Vamos bien, ¿verdad? La otra metodología. Profe, una pregunta. Dime, Andrea. Entonces nosotros, por decir, como ingenieros en producción, no vamos a profundizar mucho en el marco legal. Este es otro ente que uno debe tener de la mano, pues, porque lo que usted está diciendo tiene muchísima razón. Eso repercute mucho en el antes, en el ahora y en el después. Ya va, Andrea, discúlpame, no te escuché bien. O sea, ¿cuál es tu pregunta específicamente? Disculpa. Con respecto a lo que usted está hablando de los marcos legales a la hora de hacer una empresa, no vamos a profundizar mucho con eso porque eso es muy extenso. Nosotros, como en un futuro, como ingenieros de producción, debemos de tener alguien de la mano con respecto a eso, ¿cierto? Correcto. O Porque sea, eso ¿qué les repercute invito? en el... Sí, Andrea, mira, y va para todo. O sea, es importante. Llámese proyecto, en este caso estamos específicamente hablando de localización de plantas, pero en cualquier proyecto, desde mi punto de vista, es muy importante investigar. O sea, ¿a qué me refiero a investigar? A revisar documentos, a leer historias, ¿no? A ver qué empresas como la que yo quiero se han implantado, el éxito, el fracaso de ellas, porque eso me va a llenar a mí de una información que me va a permitir buscar esos factores que no son tan comunes, no son tan fáciles de observar, ¿verdad? Por eso es que este tipo de metodología habla de las variables o factores intangibles o subjetivas. ¿Por qué también se llaman subjetivas? Porque eso va a depender de mi punto de vista. Yo hablo de aspectos legales, como dice Andrea. Mi recomendación es que, por supuesto, tengan un abogado ahí en ese staff. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que tarde o temprano lo que no veo o no estoy pendiente, eso igual me va a perjudicar o se va a hacer presente. Como dijo Joan, profe, con las cuestiones de publicidad y todo eso, si yo no tomo en consideración eso lo vas a requerir. Pero ¿cómo sé yo que lo tengo que requerir? Porque he estado investigando o porque estoy con un staff. ¿A qué me refiero a un staff? Que no solamente es el ingeniero de producción el que tiene la batuta. O mejor dicho, tiene la batuta, pero no tiene solo su verdad, sino es sumar perspectiva, llámese abogado, llámese ingenieros de otras ramas, licenciados, ¿okay? Que vean, según su experiencia, otros puntos de vista que tú no vas a ver en ese momento. ¿Ok? Entonces, por supuesto, esa es mi recomendación. Y en todos los aspectos, investiguen. Cuando ustedes no sepan algo, muchachos, no se queden con la duda, investiguen. Y si no consiguen algo que les calme la inquietud, pregunten. Que al final, en algún momento, la respuesta llega. Entonces, siguiendo con las metodologías, ¿verdad? Está la metodología preferencial o de preferencia personal. Y, profe, ¿cómo es eso? Bueno, chicos, eso es como les comentaba la vez pasada, cuando una persona, quien maneja el capital, dice, bueno, yo quiero que esa planta la hagan, como me tocó vivirla a mí, yo se los he comentado y se los voy a volver a comentar, en lugares donde tú menos te imaginas, ahí pueden haber localizaciones de plantas, solamente porque son enfocadas desde este punto de vista. Entendiendo que este no es el mejor método, ¿ok? Porque ya la historia nos los demostró. Les voy a contar esta historia, valga la redundancia nuevamente, que tiene que ver con lo que yo experimenté
tuve la oportunidad de presenciar como 4 inauguraciones de plantas. Se hizo la reproducción de casi 11 plantas de largo. Y para quienes quieran investigar, pueden irse a la historia, busquen CBA lácteos, CBA, y ahí van a ver cómo está todo esto que les estoy comentando. Mi parte de ingeniería decía, pero ¿cómo yo voy a colocar una planta alimenticia? Y ustedes saben que una planta alimenticia se rige por las buenas prácticas de fabricación. Entonces yo decía, pero señor, ¿cómo usted va? O sea, mi cabeza de ingeniera decía, las buenas prácticas de fabricación me dice que yo no puedo colocar una empresa de alimentos donde mi entorno, el entorno sea una influencia negativa para mi proceso productivo, específicamente en la inocuidad del alimento que yo voy a producir. Bueno, señores, ustedes no tienen idea cómo vi plantas en la nada, con monte para acá, monte para allá, o sea, monte por todos lados, y la planta allí. Claro, cuando uno lee estas cosas, uno dice, ok, sí existe esa posibilidad. Claro que existe. En mi caso yo la viví, pero realmente no es el mejor ejemplo o la mejor metodología para considerar. ¿Para qué la profesora nos comenta eso? Porque en algún momento pudiera pasarles a ustedes. No, mira, Joan o María, quiero esta planta, no sé, en la punta que hay montaña. Y tú como ingeniero tienes que colocar tus criterios por delante. ¿Ok? No, miren, yo creo tal. En mi caso yo no podía hacer más nada porque ya la planta estaba hecha. Me tocaba remediar lo que ya estaba listo. ¿Ok? O mejorar o adaptarse a lo que ya estaba hecho. Entonces, es importante llevarse esto en su cabeza, ¿no? Como ingeniero, mantener un criterio, tomar en consideración que ya sabemos que este tipo de metodología o de posiciones a largo plazo no llevan a buenos resultados. ¿Ok? ¿Entendido? Chicos, levántenme la mano para saber que por lo menos están despiertos. Me preocupa que hoy no han hablado con nada, ninguno. Andrea, está bien, Julio, Chulimar, Dios mío. Ok, muy bien, chévere. Bueno, chicos, ya faltan 10 minutos y ya estamos casi también cerrando con esto, porque esta metodología con la que vamos a trabajar, vamos a decirlo así, es la que tiene como mayor fuerza, ¿no? Porque tiene como algo más didáctico, tiene metodología. Por supuesto, sigue estando la subjetividad presente con respecto a qué. Porque el analista es como quien tiene la toma de decisión en sus manos, en función a lo que ya les he venido conversando, de investigar, de manejarse con un staff. Yo, por ejemplo, recuerdo que en algún momento, cuando me tocó evaluar un proyecto, yo llegué a un punto. Estuve con especialistas de ese rubro, en ese momento, personas que tenían años de experiencia. Yo no conocía absolutamente nada del producto del lácteo para ese momento. Gracias a Dios tuve esa oportunidad. Aparte de eso, al final, con respecto a los costos, evaluaciones de costos, porque en ese momento se estaba haciendo una evaluación de costos, no estaba trabajando con esta metodología, estaba trabajando con la metodología cuantitativa. Entonces, allí se me tuvo que asociar una contadora para que me pudiera ayudar y aportar en ese proceso. Entonces, eso es importante que ustedes vean cómo es interesante, ¿no? Permitirse también recibir ese feedback. Entonces, esta metodología de comparación por puntos, lo que nos busca es como darnos señales en donde pudiéramos estar, ubicando primero a nivel macro la empresa que quiero o deseo colocar, ¿no? Luego me voy
a través de una evaluación de puntos, por eso se llama comparación por puntos, porque esos puntos se los coloco yo, se los asigno yo según la importancia que eso tenga. Previo a, eso no lo dice el libro, pero me parece interesante que pudiera hacerse una tormenta de ideas, ¿no? Una tormenta de ideas, una evaluación, un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Donde se puedan generar N cantidades de factores que de repente no sean solo los factores primarios y específicos que les pude dar, y de allí comenzar como a descartar cuáles son los menos, y los que tienen menos fuerza, ¿no? Vamos a decirlo así, dentro del proyecto, y dejar los más importantes. Y de allí, ¿verdad? Tengo los factores, tengo las localizaciones a nivel macro primero, ¿verdad? Posibles localizaciones, es decir, si vamos con el ejemplo de los jugos, ¿verdad? Voy, hago la empresa, entonces yo digo, ¿para dónde me puedo ir? Me voy centro-occidente, centro, ¿verdad? Y oriente. Ok, esas son las regiones que voy a tomar en consideración. Y luego de allí, al tener la zona, me voy a un estado específico o una ciudad específica, y esta metodología puede ser repetida, ¿verdad? Hasta que yo llegue al punto que quiero o deseo, o no es solo el que deseo, ¿no? Sino el que mejor se acerque a lo que yo quisiera en función a los costos, ¿no? En función a los costos, no, en función a los factores que me rigen principalmente esta empresa. Entonces, claro, yo se lo estoy diciendo aquí, es complicado verlo de esta manera, ¿no? O entenderlo. Pero lo que sí les puedo decir es que esta metodología es bien didáctica. Como les dije, eso se los voy a enviar yo por videos. Ustedes lo van a observar, van a chequear. Cualquier cosa ustedes saben que está abierta para que me hagan preguntas. Van a mantener los equipos que han tenido hasta ahora. Ah, no, pero yo creo que usted, aquí como que creció el grupo, tengo que repartirlo. ¿Quién no tiene equipo acá? Yo no tengo equipo, profe. Ah, ok, Andrea. Carlos tampoco. Bueno, ya. Andrea y Carlos, colóquense en contacto para que estén dentro del equipo, por favor. Igual yo voy a chequear, porque si en dado caso tengo que redistribuir, porque ¿cuántas personas que yo les dije a ustedes que fueron por equipo, Joan? 3 o 4. Se me olvidó. Creo que 3, profe. 3. Sí, porque si en dado caso queda ellos 2, bueno, quedaría ese equipo de 2 personas nada más. No, profe, creo que hay otro equipo de 2 también. Sí. Sí. Bueno, por eso. Entonces, si hay 2, se quedarían esos 2 equipos. Para no redistribuir los demás. Se quedan los otros, ustedes con 3 y ellos 2 con 2 personas. Ah, no, profe, son de 4 los equipos. Ah, bueno, entonces sumaríamos lo que son de 2 con 2. Bueno, igual yo me voy a poner a revisar la lista que tengo. ¿Ok? Entonces, de allí van a aplicar la metodología. Como les dije, van a generar, es como si ustedes estuviesen planteando un proyecto. Yo solamente les voy a indicar el rubro. Y ustedes tienen que evaluar, mira, en qué zona, todo, y aplicar la metodología. Como les digo, bueno, yo la veo sencilla, ¿no? Sin embargo, cualquier pregunta, chicos, estoy para servir. O sea, quedó más o menos, o entendieron, o específicamente, ¿qué les parece este tipo de metodología? Antes que se termine la clase. Los escucho. Todo muy bien, dice Andrea. Qué bueno, Andrea. Shima. Julio, excelente, muy bien.
Sin más. Ya estamos casi cerrando la clase. Quedan son 2 minutos. Yulimar, bien. Bueno, chicos, antes de irnos, con una palabra, por favor, o me la escriben o me la dicen. ¿Con qué se quedan en esta metodología cualitativa? Ok, está bien, Carlos. Excelente. ¿Tiene algunas preguntas? Igual. Si es de ser posible, Carlos, me las preguntas por grupo, por el grupo, para si es general, si es personal o qué. Cuénteme con una palabra, dígame una palabra, con qué se quedan del día de hoy, de esta clase, de la metodología cualitativa. Aquí sí, por favor, contesten todos. Andrea dice interesante. Me quedaron los fundamentos, dice Carlos, buenísimo. Joan, Yulimar, ¿los leo? Los escucho. Ya queda un minuto. Evaluación de factores, dice León. Qué bueno. La agrupación de las empresas, dice Yulimar. Ok, chicos. Les envío un fuerte abrazo. Como les dije, les estoy enviando, si tengo los videos, si no, bueno, se los tendría que montar y hablo con Joan. Los hago y hablo con Joan para que se los pueda subir a YouTube y podamos aplicar la metodología, ¿ok? Ya saben que el otro fin de semana no nos vamos a ver. Nos veríamos nuevamente el 29, ¿ok? Les envío un fuerte abrazo, cuídense mucho, bendiciones y feliz sábado o fin de semana. Besotes. Chau. Joan, ¿puedes cerrar? Cierras tú que eres el anfitrión. Ok, profe, chao, gracias. Chau.